qué es lo que sucedió el domingo y cómo se perfilan los candidatos presidenciales. Bueno, muy bien. Quiero saludar, el tema es YPF. Estamos buscando distintas miradas, distintos abordajes después del fallo de la jueza Presca en los Estados Unidos, diciéndole o sugiriendo que el Estado argentino tenía que entregar el 51% de las acciones de YPF para saldar la demanda de los fondos buitre, que a su vez compraron el litigio a la familia Eskenazi, al grupo Petersen, y ahí anda, con algunos números que son bastante raros. Está en línea Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén, y muy metido en el tema. Pablo, soy Pablo Caruso, y estoy con Néstor Restivo y Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todo el equipo de la radio y por supuesto a toda la audiencia. Gracias, Pablo. De hecho, ahora estoy haciendo match y después le podemos preguntar a ver cómo está viendo lo de las sesiones de mañana, pero la entrevista está pautada para hablar de YPF. De todo lo que ha ocurrido en estas horas, Pablo, ¿dónde le parece que tenemos que poner la mirada? En el presidente de la Nación. ¿Por qué? Presidente de la Nación en campaña dijo que iba a vender YPF y Vaca Muerta. Y luego hizo un intento con la famosa ley ómnibus y el listado de empresas a venderse, claro. Puso YPF. Hoy el presidente de la Nación, más que claro quedó en sus expresiones el día de ayer, cuando se enteró de esto, poco más que dándole consejos a la jueza de qué es lo que tenía que hacer con el tema de YPF. Realmente creo que hay que poner el ojo en el presidente y defender YPF, que fue algo que nosotros dijimos en campaña que íbamos a hacer, que íbamos a trabajar, porque está claro desde lo legal, desde lo constitucional de cómo fue la expropiación, desde la vista también institucional. Se hizo con una ley del Congreso, votada por 206 diputados, y votada por 60 senadores. Que a ver, Pablo, si me equivoco... Se declaró la necesidad y la utilidad pública. Uh-huh. Se hicieron todos los pasos que tenía que hacerse. Luego quedó un remanente de un sector mínimo dentro de la empresa, que no representaba ningún tipo de mayoría, que no estaba de acuerdo. Ahora lo llevaron a una jueza que le está dando, le vendieron, como bien decía, a fondos buitres, esto que va también de traste con la legislación española, que es donde empezó esto, la venta esa. Ahora bien, la situación está en el momento, y después los montos, ¿no? En el momento que YPF da 2.800 millones de dólares de ganancia, en el momento de una Argentina con una balanza energética de 5.000 millones a favor, que el año que viene van a ser 8.000 millones de dólares a favor, y de ahí vamos a ir creciendo hasta llegar a 2030, 2031 con 30.000 millones de dólares a favor en la balanza energética. En ese momento el presidente nos está diciendo de que, bueno, esto se da por lo que hicieron o cómo lo hicieron, esto y el otro, y como que mucha parece que no tiene mucho ánimo de ir en contra de la jueza, sí, o de apelar esto. Ya hicimos un pedido de informe de cuáles van a ser las acciones a seguir por el gobierno nacional. A ver, Pablo, voy a arrancar de atrás hacia adelante porque dijo, o por lo menos dio varios abordajes, todos son interesantes, sobre todo para ofrecerle a la ciudadanía claridad respecto de qué estamos hablando. Arranco por atrás. Cuando hablamos de YPF, estamos hablando del control de esos recursos que podrían dar hacia el 2030 30.000 millones de dólares de la balanza energética. Favorables.
Favorables, claro. Hoy por hoy, si uno ve las curvas, lo que está compensando tanta salida de dólares, por ejemplo, por importaciones o por consumos en el exterior o eventualmente por viajes. Por carry trade, por bueno, la fuga de Caputo. Sí. Sí, el plan económico no está demolido por efectivamente esa avalancha energética actual. Dicho esto, perder YPF o perder el control de YPF significaría decirle adiós a algún tipo de desarrollo soberano, ¿digo bien? Sin duda, pero aparte también ya sabemos qué significó YPF privatizada. Claro. Y los neuquinos y neuquinas, más que nadie, la sufrimos a la YPF privatizada, donde empiezan a liquidar dividendos. Es lo primero que hacen y lo último que hacen es exploración y explotación. Sigo yendo hacia atrás en su propio relato, sí. Y entonces digo, bueno, hay un Congreso que toma una decisión. Y por lo que entiendo, y me gustaría que lo explicáramos un poco mejor, hay un Congreso Nacional que toma una decisión. Uno entiende mucho más para sobreponerse, digamos, o sobreimprimirse sobre un estatuto de una empresa que cuando fue privatizada decía no, puso obstáculos para que no pueda ser recomprada por el Estado las acciones mayoritarias. Ese debate, ¿cómo es? Que entiendo que es de donde se agarra el litigio al que Presca le da la razón. Sí, a ver, ese debate está claro, fundamentado en la legislación argentina. Nunca el estatuto de una empresa puede estar por encima de la legislación argentina. Sí. Y por encima de la Constitución argentina. Y está claro que cuando se tomó esta determinación, obviamente que todos los informes que se pidieron, todas las cosas que se hicieron legales, se hicieron en base a lo que teníamos y a la legislación argentina y todo, y se tomó esta determinación soberana de restatizar de una empresa, de comprar las acciones, la mayoría de las acciones, y se hizo con una ley del Congreso de la Nación. Luego, esto lo están haciendo afuera porque por los tribunales argentinos claramente no va a pasar. Por la ley argentina no pasa. Ahí tenemos otro elemento que es ir al CIADI, ¿no? El tema del CIADI y los tribunales internacionales. Una gran condena esa para la Argentina. Sí, bueno, acá ya este gobierno arrancó con el RIGI, lo mismo, exactamente lo mismo. Diputado Todero, Luis Pablo Gininger lo saluda. Me parece que llegamos a un punto que es interesante para quienes no conocemos el detalle o que no venimos siguiendo en detalle el tema, y ahora nos encontramos con este fallo de la justicia de los Estados Unidos y la pregunta, ¿no?, que entiendo por lo que usted viene manifestando, termina en una discusión política, pero la pregunta en concreto es: ¿cuánto hay entonces para definir lo que está ocurriendo ahora con YPF? ¿Cuánto hay de discusión política y cuánto hay de definición política a la hora de los bifes? ¿Y cuánto de, bueno, la justicia de los Estados Unidos tuvo un fallo o dio un fallo y hay que cumplirlo? Primero, hay que apelarlo, no cumplirlo. Primero que nada, hay que apelar ese fallo, lo tiene que hacer el gobierno nacional. Y segundo, para transferir las acciones, para modificar la estructura de YPF, tiene que hacerse por una ley del Congreso. O sea, si hay que transferir por H o por B las acciones de YPF y la mayoría estatal, se tiene que hacer por una ley del Congreso. No puede el gobierno nacional decidir cumplir un fallo de estas características. Bueno, hay quien dice, en realidad es de primera instancia, y esto debería terminar en la Corte de Estados Unidos. Hay quien dice que esto no va a prosperar, pero es una señal, ¿no?, que vienen... Pero más allá de eso, y uno no quiero entrar a parte de los montos, los que pide sobre una venta de 17 millones de dólares, pide 16 mil millones de dólares, bueno, digo, hoy YPF digo, sobre estos números que hablábamos, de lo que le genera la balanza energética argentina, las ganancias que va a tener YPF, que van a ser crecientes año a año,
hace a que Argentina podría pagarlo más bien eso. Ustedes calculen que los intereses que tiene esto, porque hoy yo escuchaba, entre todas las cosas que se dicen, y lo escuchaba por medios de acá de Buenos Aires, diciendo, están los argentinos pagando $2 millones por día de intereses, vamos a tener que pagar $2 millones por día de intereses, al año ¿cuántos son? 750 millones de dólares. O sea, una semana de Caputo con el carry trade, claro, del Banco Nación, del Banco Central, digo. Sí, Una semana. Los números digo, son... Una semana y media de lo que pierde Caputo, de lo que fuga Caputo, del plan económico de Caputo. Eso en un año es. Por eso digo, también tener en claro estas cosas y estos números de lo que se está hablando, que no son 16.000 millones de dólares, que no llega a 170 millones de dólares. Bueno, de hecho, la compra del litigio creo que es por alrededor de 10 millones de dólares, un poco más, si no me equivoco. 17 millones de dólares compra el litigio el fondo buitre, y tienen su planilla la expectativa de ganar, creo que 2.500. Le están dando 16.000 millones en el... Exactamente, por eso digo, es toda una gran vergüenza, ¿no? Estamos hablando de cosas irrisorias, y como bien decían, es un fallo de una primera instancia de Estados Unidos, de una jueza que viene discípula y mano derecha de Griesa. Bueno, obviamente esperamos que el gobierno actúe de manera racional, cosa que me cuesta creerlo, pero bueno, por otro lado, la provincia de Neuquén lo mismo, las provincias que tienen parte de esas acciones, porque parte de esas acciones son de las provincias también. Claro. Tienen que actuar con sus equipos jurídicos, también tienen que actuar las provincias y defender esto que es una cosa, verdaderamente la posibilidad de un desarrollo, de una salida soberana de Argentina. Pablo, una cosa que me llama la atención, estamos charlando con el diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, de la provincia de Neuquén. Una cosa que me llama la atención, no vi lo suficiente, no miré bien, pero una reacción más conjunta y contundente por parte de las fuerzas políticas del país, ni respecto de YPF ni en defensa del gobernador de la provincia. Puntualmente nosotros sí lo hemos hecho, primero porque defendemos la privatización, está claro que defendemos la privatización de YPF y en la forma que se hizo, con lo cual digo que no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ministro de Economía, fue el gobierno nacional, fue la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, fue el secretario legal y técnico de la presidencia, fue cada uno y cada una de las personas que fue Cristina Fernández de Kirchner, fue un gobierno, un país que tomó la determinación. Claro. Acá se pone por una cuestión electoral, quieren echarle la culpa a Axel Kicillof. Claro. Digo, el presidente, y eso, digo, pero sobre algo que no tiene ni ton ni son. Pablo, no lo último, le pregunto, ¿cómo viene la cosa para las sesiones pedidas para mañana en el Congreso? No, yo magia no hago. No tengo la bola de cristal. Bueno. Yo creo que viene bien. Por supuesto, los escuchaba al principio comentando de esta situación que podemos tener. Nosotros estamos pidiendo que se den de baja decretos que son sumamente perjudiciales para sectores, para Argentina, para la historia argentina, como es el banco de datos genéticos, como es el tema del teatro también, del Instituto Nacional del Teatro. Digo, situaciones que realmente son complejas y que necesitamos que esos decretos también se den de baja. Por supuesto, discutir el tema de las universidades, por supuesto, discutir todo y cada uno de los temas
que se plantearon para estas sesiones. Bien. Yo creo que va a haber quórum. No obstante, tenemos reunión de bloque ahora en un rato, y como siempre vamos a definir en bloque. Gracias, Pablo, por la charla. No, por favor, a ustedes, saludo a todos los bien. Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria, representa la provincia de Neuquén. Bueno, por razones obvias, nuestra mirada tenía que ver con sus recomendaciones sobre dónde focalizar el tema YPF. Lo primero que dijo fue en el gobierno, respecto del mensaje de ayer de Milei. ¿No les da la sensación que hubo poca reacción? Sí, absolutamente. Poca reacción. Vos estuviste bien en incluir los dos temas, no solo con respecto al tema YPF en sí, sino a lo actuado por Axel Kicillof. A lo focalizado en Kicillof, ¿no? Así es. Que a propósito de eso, un dato en ese sentido, se espera una conferencia de muy prensa importante. para las 18 horas. Sí. Está anunciada para las 18 horas, conferencia del gobernador sobre el tema YPF. Sí, a la falta de reacción, que coincido que no hubo, inversamente proporcional es el ataque mediático a la gestión de Cristina, de Axel, Sí. cuando se nacionalizó YPF. Y con hoy leía en detalle, por ejemplo, la nota de... Si están a favor del fondo buitre, ¿no? Exacto. Es una cosa muy llamativa. La nota de Carlos Pañi, que hace eje en la supuesta corrupción que rodeó a todo ese episodio. Y ya arranca con típico de Pañi, con un sofisma increíble, porque él dice: la jueza de Manhattan tiene que resolver, usa esa palabra, y no tiene que resolver nada. Esa justicia de Manhattan, porque ¿qué es resolver? Buscar una solución, ¿no? Resolver Sí. es buscar una solución. Y la jueza de Manhattan, como el juez que estaba antes, no son parte de la solución, son parte del problema. Claro. Es decir, hay todo un sistema del establishment financiero internacional, en la cual los fondos buitres son parte, que tienen como pieza central la justicia de Manhattan. Entonces no va a resolver nada. Es problematizar un tema a favor del fondo buitre. Y ahí por eso llama la atención la falta de reacción, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno, es un gobierno de entrega del patrimonio nacional, neocolonial, y entonces ahí sí tendría que haber una reacción. Estamos hablando de YPF, no estamos hablando de... Así estuviésemos hablando de una empresa menor, pero estamos hablando de la empresa más fuerte que tiene el país. No hay una reacción patriótica, y sí hay de parte del establishment comprar este discurso del enemigo, que es porque no tengo problema en decir que los fondos buitres son enemigos, nuestro y de la humanidad. Y la jueza es parte del problema, no es parte Sí. de la solución. Bueno, de hecho es, como decía Pablo Todero, un poco la discípula de Griesa. Algunos dicen que va más allá, incluso, y algunos dicen que hay vínculos vinculados a negocios internacionales que quieren quedarse con el petróleo en la Argentina, porque de eso se trata, tener YPF, tener el control sobre el recurso, que saltean estratos en Estados Unidos, ¿no? Que a ese nivel está llegando un poco el tema. Algún reflejo institucional, eso quiero decir. Lo de Pañi ayer es emblemático, porque Pañi omite toda la cuestión de soberanía. No aparece, no está. No aparece en ningún momento, y es como si buscara meter el dedo en los vínculos de Skenazi con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Sí. Termina dando algunas informaciones, a veces un poco precisas, pero después bastante laguneras, porque no termina de decir lo que evidentemente o supone conocer, pero en ningún momento pone por encima de cualquier episodio de estas características, pone la cuestión soberana. ¿Pero por qué lo haría, perdón? Porque es argentino, uno supone. Porque debería hacerlo. Bueno. No, ¿por qué Carlos Pañi, que tiene una clara posición política en relación a los intereses económicos y los intereses del capital, pondría por delante la soberanía a los intereses del capital? Pero porque seas del espacio político que seas, no hay posibilidad de conducir un país más o menos soberanamente si vos perdés YPF. Sí, de hecho, lo que decía Pablo Todero, el diputado, al comenzar, ¿no? Recordemos que el gobierno nacional puso YPF entre las empresas a vender apenas arrancó su gestión. Lo primero que hizo es poner YPF, aerolíneas y tantas otras. Ahora anda con la campera de YPF, lo venimos diciendo. Sí, ahora anda con la campera de YPF, claro. Evidentemente sabía el tema. No sé si sabía el tema, pero anda con la campera de YPF. Yo creo que le encontró el gustito también a un negocio posible ahí. ¿Vos decís que lo hace para respaldar la decisión de la jueza? No, yo digo que es un acting, que tenía la información y que se fueron todos vestidos. Yo creo que no. Hasta Lemoine, que estaba tirada en un rincón, no sé haciendo qué, estaba con... No le pusieron al perro el coso pero de yo YPF creo de que pedo. entendió lo otro, lo que vos decís. Ningún gobierno puede llevar adelante una gestión con el fin que sea,
que el fin del gobierno de Javier Milei está claro, sin empresas como YPF, Sí. no únicamente YPF, sin empresas como YPF. Y después está el otro tema, ¿no? Lo que los fondos buitre han hecho en la Argentina en el último tiempo con periodistas, con dirigentes políticos, ¿no? Para decirlo de una manera muy amable, han sido grandes sponsors de ciertas campañas a su favor. Sí, Recordemos sí, claro. todo lo que significó, por ejemplo, en el caso del memorándum de entendimiento con Irán, la presencia de los fondos buitre, Claro. sosteniendo campaña, con el tema Nisman, si no me equivoco, también en su momento. Tampoco hay que ser tan ingenuos creyendo que están defendiendo solamente una idea, ¿no? Bueno, 5:03. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530.